Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Como a estas alturas ya todos sabemos, el responsable de la infiltración terrorista que sufrió Israel el fin de semana pasado es Hamás, una organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza desde hace ya 16 años. Esa infiltración, que ocasionó cerca de 1 millar de muertos en el lado israelí, prácticamente todos civiles desarmados, ha ocasionado una guerra, intensos bombardeos sobre Gaza y la movilización de los reservistas del ejército israelí. Con la infiltración ya sofocada y la franja sometida a un implacable bloqueo por parte de las fuerzas militares israelíes, el gobierno de Benjamín Netanyahu se ha planteado por primera vez en las 3 últimas décadas eliminar de raíz el origen del problema, es decir, la banda terrorista cuya razón de ser es la aniquilación total de Israel. La intención de erradicar a Hamás de la franja de Gaza es loable, pero muy difícil de llevar a término. Hamás no es precisamente un recién llegado al conflicto. Nació en 1987, poco después del estallido de la primera intifada, como una escisión de los hermanos musulmanes. Cuenta con un brazo político y otro militar que están entremezclados. Desde su fundación no ha escatimado violencia contra los israelíes y contra todo aquel que se cruzase en su camino, incluyendo otros palestinos como los de Al-Fatah, con quienes libró una guerra civil en 2007 para adueñarse del gobierno de la Franja de Gaza. Desde entonces lo ha retenido con apoyo popular, aunque se desconoce cuánto, ya que no se celebran elecciones en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina desde el año 2006. Según los sondeos de opinión, aproximadamente la mitad de los habitantes de la Franja de Gaza apoyan a Hamás. La otra mitad rechaza sus prácticas de gobierno, entre las que se incluyen la aplicación de la Sharia. Quienes no están de acuerdo con Hamás les culpan del régimen dictatorial en el que viven, del bajo nivel de vida de los habitantes de Gaza y de destinar la mayor parte de los recursos disponibles a atacar a Israel. Pero dentro de la Franja de Gaza la oposición no está permitida. Nadie en su sano juicio se atrevería a desafiarles en público. Pero todo el que puede huir de la franja lo hace. Desde que Hamás se hizo con el poder en el año 2007, unas 300.000 personas han emigrado para establecerse en Egipto, en Cisjordania y en otras partes del mundo. Es un viaje solo de ida, ya que regresar a Gaza es francamente complicado para quien lo intenta, pero de cualquier modo son pocos los que quieren volver por allí. Acabar con Hamás sería, por lo tanto, una bendición, no solo para los israelíes, que son el blanco habitual de sus ataques, sino también para los palestinos, especialmente para los de la Franja de Gaza que viven sometidos a su fanatismo y a la tiranía de sus caprichos. El gobierno de Israel parece decidido a hacerlo, pero hará falta mucho más que bombardeos. Si quieren conseguir ese objetivo, tendrán que reocupar la franja, liquidar a los terroristas y, llegado el momento, devolver el control del territorio a la Autoridad Nacional Palestina. No será ni mucho menos tarea fácil, pero sería un error suicida dejar este trabajo a la mitad, como ha ocurrido en otras ocasiones. La cuestión es saber si, aparte de la intención, Israel posee la capacidad de eliminar a Hamás, acabar con ese santuario del terrorismo y devolver Gaza a la situación previa al año 2005. Lo que vimos el fin de semana pasado en el sur de Israel no fue un atentado cualquiera. Fue algo similar a un mega atentado que ha dejado unas 1.000 víctimas mortales y era algo perfectamente asimilable con las atrocidades que el ISIS, que el Estado Islámico, cometía en Siria y en Irak hace no tantos años. Todos hemos tenido un funesto recuerdo de aquellas racias que perpetraban los terroristas del Estado Islámico durante la Guerra Civil Siria, o siguen en Guerra Civil, el periodo álgido de la Guerra Civil Siria, o cuando tomaron grandes ciudades como la de Mosul en Irak. Esto afortunadamente ya se terminó, pero estos de Hamás nos lo han recordado, porque las prácticas han sido exactamente las mismas. De hecho, ha sorprendido porque ha sido precisamente Hamás, unos terroristas implacables, unos criminales sin escrúpulos, pero nunca antes en sus 36 años de historia se habían atrevido a tanto. Esto no significa que no quisiesen hacerlo, simplemente que no habían tenido la oportunidad, que no habían podido hacerlo.
La infiltración ha sido ya contenida por parte del ejército israelí, es decir, no quedan ya más terroristas dentro del territorio israelí. Los que no han sido apresados han sido liquidados, pero aún queda en poder de los terroristas entre 100 y 150 personas como rehenes. No sabemos si estos rehenes están vivos o muertos, pero sí que están en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Tomaron estos rehenes no porque tuviesen compasión por su vida, ni mucho menos, sino porque sabían que de una manera u otra iban a terminar utilizándolos como moneda de cambio. Estos rehenes son la prioridad absoluta para el gobierno israelí, como no podía ser de otra manera. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, prometió este mismo sábado desatar la furia o algo así. Creo que dijo, vamos, ir a por todas. Convocó de una tacada a 300.000 reservistas y aludió, no lo dijo directamente, pero sí lo dejó caer, una incursión terrestre dentro de la franja. Y que además iba a ser inminente, es decir, que no iban a esperar un año ni 6 meses, sino que iba a ser dentro de poco tiempo. Es perdonable todo esto porque el calentón, digamos, porque en aquel momento las cosas estaban como estaban. Pero en el caso de producirse esta incursión terrestre, desde luego una incursión masiva, no incursiones puntuales y quirúrgicas, desde luego necesitan mucho más tiempo para prepararla. No va a ser ni mucho menos algo inminente. Entre tanto, la Fuerza Aérea y la artillería israelíes se han concentrado en ir apuntando y destruyendo los edificios que, según creen, por la información que le pasan sus servicios de inteligencia, albergan plataformas de lanzamiento de cohetes y cuarteles de la banda terrorista. Esto lo hablábamos ayer, Alberto y yo, aquí en la Contracrónica, el modo en el que van detectando, especialmente edificios altos, donde han recibido información de que allí se están realizando transmisiones, tienen puesto un cuartel, tienen plataformas de lanzamiento de cohetes, tienen plataformas de control de drones. En ese punto automáticamente mandan un avión o desde tierra, mediante artillería, lo destruyen y lo hacen además con una precisión asombrosa, tan asombrosa que parece que los edificios se están derrumbando desde abajo. Los misiles entran con un ángulo muy concreto que va directo a los cimientos y el edificio se viene abajo. No es la primera vez que lo hacen y por lo tanto en esto están ya bastante entrenados. El ataque de cualquier modo, y tenemos ya imágenes de Gaza, está devastando desde el aire la ciudad, especialmente la capital. Netanyahu advirtió y ha advertido a los habitantes de la franja que salgan de allí. Ese ha sido el mensaje que les ha mandado. De hecho, como contaba ayer Alberto Garín, antes de atacar un edificio envían una suerte de salva sobre la azotea, que estalla en la azotea porque minutos después se va a producir el ataque definitivo y de esta manera avisan para que los que estén dentro se marchen. Este debe de ser el único ejército del mundo que hace una cosa de estas, es decir, que avisa antes de atacar y señala exactamente cuál va a ser su objetivo. Bien, esto es lo que ha estado haciendo y lo que sigue haciendo la aviación israelí, la artillería israelí, y entre tanto el ejército de tierra se afana en ganar la frontera, o se ha ido afanando en ganar la frontera y asegurarla, cosa que ya tienen hecho. Esto lo consiguieron de hecho el lunes pasado y hoy la franja de Gaza se encuentra completamente bloqueada. No se puede ni entrar ni salir de ninguna de las maneras, no hay excepciones posibles. El checkpoint de Eretz, que está en el norte, está cerrado. Y el de Rafah, que está en el sur, también. El de Rafah no da acceso a Israel, sino a Egipto. Atravesar esos checkpoints, esos pasos fronterizos, nunca ha sido tarea fácil, esa es la verdad. Son pasos que cierran con frecuencia en cuanto se presentan problemas, y allí se presentan problemas muy a menudo, y tanto las entradas como las salidas están muy vigiladas, tanto por Israel como por Egipto. Cualquier gazatí que quiera salir al exterior tiene que solicitar un permiso en una oficina habilitada a tal efecto que está en la ciudad de Gaza. Esta oficina transfiere las solicitudes al gobierno israelí o al gobierno egipcio, en el caso de que el gazatí quiera marchar hacia Egipto, y estos ya se encargan de hacer un exhaustivo, los israelíes quiero decir, los egipcios, de hacer un exhaustivo estudio caso por caso de los solicitantes. La respuesta a esta solicitud puede demorarse muchísimo tiempo. Pueden ser semanas, pueden ser meses o incluso puede suceder que no llegue nunca si no ha sido debidamente, no ha pasado los controles que han establecido las autoridades egipcias y las autoridades israelíes. En este caso actúan igual los dos países. No es que el Gaza, como están diciendo algunos medios, esté bloqueado por Israel. También está bloqueado desde el año 2007 o por lo menos si no bloqueado al 100%, sí con una circulación, un
flujo de circulación de personas y mercancías muy restringido. Y en esto son responsables tanto los unos como los otros. Y como voy a explicar a continuación, esto tiene razón de ser. Obedece a una estrategia que se ha demostrado fallida, pero obedece a una estrategia que tanto egipcios como israelíes adoptaron hace ya 16 años. Pero bueno, en el caso de que alguien quiera salir, y mucha gente lo ha conseguido, hasta 300.000 personas han conseguido emigrar, es decir, marcharse ya para siempre de la Franja de Gaza, y otros tantos consiguen salir, por ejemplo, a ver a familiares que tienen en Cisjordania, y luego pues les dan un permiso especial, atraviesan territorio israelí hasta Cisjordania, que tampoco es que esté muy lejos, ven a sus familiares y ya pueden volver. De cualquier manera, es un problemón, es un jaleo burocrático tremendo para cualquier gazatí, algo que hace la vida completamente imposible. La movilidad está muy pero que muy limitada. En el caso de que no llegue el permiso, porque no lo den ni egipcios ni israelíes, cabe siempre la posibilidad de salir y entrar por una serie de túneles, como nos contaba Alberto hace un par de días, ¿no?, que discurren bajo las vallas fronterizas. Israelíes y egipcios vigilan la línea fronteriza de forma rutinaria, pero claro, es una línea que tiene más de 60 kilómetros de longitud, no lo olvidemos. Son 11 con Egipto y 51 con Israel. Y estos túneles se cavan rápido, generalmente al abrigo de la noche, y procuran ocultarlos con maleza. Cuando egipcios o israelíes descubren uno, lo ciegan, pero no tarda en abrirse otro. Eso es a través de esos túneles por los que suelen entrar las armas, las municiones, de las que se nutre Hamás, y todo tipo de mercancías de contrabando. La situación de la franja, como veis, es tremendamente anómala. La miremos desde donde la miremos. Sus habitantes están recluidos en ella, pero no desde el principio del conflicto entre palestinos e israelíes, como algunos andan diciendo por ahí, sino desde el año 2007. Antes de eso no existía este problema. En el año 2007, lo he comentado aquí ya en varias ocasiones, Hamás se apoderó del gobierno de la franja tras la guerra civil que sostuvieron con Al-Fatah. Hasta el año 2007 los gazatíes podían salir y entrar, como salen y entran los habitantes de Cisjordania. Si, por ejemplo, encontraban un trabajo en Tel Aviv, que está cerca, o en cualquier otra ciudad, en Ashkelon, que está más cerca todavía, o en Ashdod, no tenían ningún problema, si tenían el trabajo, en pasar todos los días y cruzar la frontera. Fue a partir de 2007 cuando aquello se cerró. Coincidió además con esta guerra civil, cuando se apoderaron los de Hamás del gobierno de la franja, y decidieron israelíes y egipcios tomar medidas, ¿no? Ninguno de los dos querían que se infiltrasen elementos de Hamás en su territorio. Es decir, en esto no solo los israelíes, los egipcios tampoco querían que pasasen estos de Hamás, que no olvidemos, provienen de los hermanos musulmanes, que no es precisamente un partido muy querido por ninguno de los sucesivos gobiernos egipcios, aunque estos son una escisión que se separó hace ya muchísimo tiempo, pero bueno, en definitiva, islamistas. Ya sabéis que uno de los grandes dramas del gobierno egipcio desde hace 50, 60 o 70 años es precisamente eso, el combatir el islamismo. Es de los países donde tradicionalmente más se les ha perseguido. Bien, pues decidieron que esto podían acabar con ello tomando una serie de medidas que en su momento se consideraron que iban a ser muy útiles. Simplemente no iban a suponer, evidentemente, una serie de problemas para la gente, bastantes, de hecho, problemas para la gente dentro de la franja, pero consideraron que iba a ser algo temporal. Decidieron cerrar los pasos que había ya, había más, como había uno en Carnia, otro en Sufa, y los dejaron solo en dos para controlar mejor el flujo de personas. El de Eretz en el norte y el de Rafa en el sur. Levantaron alambradas y encerraron a la población en su interior. En tiempos llegó a haber incluso en Gaza un aeropuerto junto a Rafah, pegado a la frontera con Egipto. Se llamaba Aeropuerto Yasser Arafat. Se inauguró en 1998, en otra época de mucho más optimismo, y se construyó con dinero donado por varios países. Entre ellos estaba Alemania o España, Japón también, Arabia Saudita, pusieron dinero para que se construyese un aeropuerto pequeño con una sola pista y una terminal, pero que permitiría a la gente entrar y salir de Gaza con más facilidad. Pero fue destruido por la aviación israelí durante la segunda intifada, porque aseguraban que estaban entrando suministros militares para los de Hamás precisamente por ese aeropuerto. Luego, posteriormente, se acordó reparar los desperfectos y ponerlo de nuevo en servicio, gracias a una gestión que hizo el Cuarteto de Madrid, en el que está Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, pero la toma del poder por parte de Hamás en 2007 hizo que ese acuerdo se olvidase.
ya que era o se consideraba incompatible con las sanciones que tanto Israel como la propia Autoridad Nacional Palestina impuso a Hamás en aquel momento. La medida de bloquear y aislar Gaza fue apoyada por los palestinos de la Autoridad Nacional Palestina, en sucesivas ocasiones, no solo una vez. De hecho, hace solo unos años, en 2016, se negaron incluso a que se construyese un puerto, uno de aguas profundas, ¿se entiende? Puerto pesquero ya tienen uno, de pequeñas dimensiones. Algo con lo que Israel estaba de acuerdo, la idea de que se les construyese un puerto. De hecho, llegaron a hacer una propuesta de hacer una isla artificial, tipo las que hay en el Golfo Pérsico, ¿no? En el que tuviese un puerto, un aeropuerto, y que los palestinos pudiesen emplear para construir hoteles y que fuesen los turistas europeos allí. Entonces se llegó a poner sobre la mesa en su momento, pero a la Autoridad Nacional Palestina no le parecería bien. La idea de cualquier manera de hacer esto, es decir, de dejar a la gente dentro y bloquearla, la idea de egipcios y de israelíes, de ambos, era que los gazatíes terminasen rebelándose contra Hamás. Es decir, que les culpasen de vivir encerrados allí. Pero la realidad es que han pasado ya 16 años y nada de eso ha sucedido. Hamás, de hecho, tiene más poder que nunca, nadie osa desafiarles dentro de la franja y controlan todos los resortes políticos y sociales del territorio. Que el bloqueo no estaba funcionando era algo que tanto israelíes como egipcios sabían. Pero además esto se pudo ver ya, si esto se aprobó en 2007, en 2010 se sabía que eso no, y en 2009 se sabía que eso estaba funcionando y en 2008, me voy incluso más atrás, con la guerra que hubo entre 2008 y 2009 ya se sabía que eso no estaba funcionando, o que estaba funcionando para lo contrario. Pero mientras los problemas se circunscribiesen a algunos cohetes lanzados desde Gaza, hacia las localidades del sur de Israel, como podría ser lo de Sderot, que es probablemente la ciudad más bombardeada de toda la zona. Allí prácticamente todas las casas tienen un refugio antimisiles, anticohetes en el sótano en cuanto lo oyen venir se mete la gente allí, aunque es cierto que el ejército de Israel creó la cúpula de hierro precisamente para eso. Buena parte de los misiles que lanzan los de Hamás desde Gaza son neutralizados en el aire, a un coste muy alto, pero bueno, estaban dispuestos a asumir ese coste, si todo se quedaba allí. Algún brote de violencia aislado, pero más o menos podían convivir con ello. Bueno, mejor dicho, no les quedaba más remedio que convivir con ello, porque de lo contrario tendrían que entrar y exponerse a una guerra larga, una guerra costosa, sangrienta y necesariamente impopular, especialmente en el extranjero. Vamos, que lo fiaron todo a que los gazatíes se rebelarían contra Hamás, y eso no ha sucedido. Ahora parece que sí quieren hacerlo, que están dispuestos a acabar con esa anomalía de tener un santuario terrorista de 360 kilómetros cuadrados en el suroeste del país. Habría, por lo tanto, que preguntarse si está Israel en condiciones de eliminar a Hamás. Si es capaz, porque dispone de los medios, ¿qué es lo que debería de hacer? Es otra de las preguntas que nos debemos hacer nosotros. ¿Debería ir persiguiendo uno a uno a sus líderes e ir eliminándolos? ¿Debería ir más lejos y acabar también con sus simpatizantes? Ambos objetivos son muy difíciles de lograr, ¿eh? Y el segundo implica además una operación militar con un gran número de muertos civiles, que arruinarían el capital moral que Israel ganó el sábado pasado, tras el ataque a traición y el asesinato de 1.000 personas en su territorio, la mayor parte de ellas civiles, y conforme nos hemos ido enterando de detalles a lo largo de los últimos días, entre estas personas se encuentran niños de corta edad, bebés, etc. Vamos, no bajo al detalle porque a uno le dan ganas de llorar. El hecho es que en lo que se deciden en Jerusalén tienen un problema mucho más perentorio por delante, que es el de la liberación de los rehenes. Es decir, antes de acabar con Hamás, si es que realmente pueden hacerlo, tienen que liberar a sus rehenes. El ejército israelí, el propio gobierno israelí, siempre se ha apreciado de no dejar a nadie atrás, de hacer lo imposible para rescatar a un israelí secuestrado por terroristas. Esto no es de ahora, esto es de siempre. Bueno, hace ya muchos años, esto cualquier israelí lo conoce, en 2006, Hamás secuestró a un soldado llamado Gilad Shalit. La historia de Gilad Shalit se convirtió en una especie de héroe nacional. Un soldado muy joven que tenía unos 20 años, salieron unos terroristas por uno de los túneles y le secuestraron, le pillaron desprevenido. El ejército israelí trató de rescatarle mediante una operación especial en la ciudad de Han Yunis, que está al sur de Gaza,
pero no lo consiguieron. Ya muchos años más tarde, estamos hablando en 2011, tras una negociación larguísima en la que intervino Egipto, el gobierno israelí accedió, que estaba ya presidido por Benjamín Netanyahu, accedió a liberar a 1.000 presos palestinos a cambio de Shalit. Están dispuestos hasta a eso, para liberar a un solo preso, o solo a uno. Y en este caso además era un militar, es decir, un tipo que estaba haciendo el servicio militar, exactamente, Gilad Shalit. Esta vez no hay un Shalit, hay más de 100, no sabemos cuántos, pero aproximadamente entre 100 y 150. Si van por la vía de la negociación, como hicieron con Shalit, jamás exigirá la liberación de todos los presos palestinos en las cárceles israelíes. Y seguramente de muchas cosas más. Hoy por hoy, Netanyahu no se puede permitir algo así. Porque entre esos presos hay muchos militantes de Hamás, gente no muy distinta, entre ellos algunos comandantes, gente no muy distinta a la que perpetró las atrocidades del sábado pasado. Tienen, en definitiva, que entrar a por ellos. Pero penetrar a por los rehenes, quiero decir. Pero penetrar en la Franja de Gaza puede provocar que los terroristas ejecuten a los rehenes. Según conforme se acerquen, les fusilen. En el caso de que lo lograsen, total o parcialmente, es decir, que de los 100, 150 consiga liberar a 80, pongamos por caso, ya con eso ya sería un éxito, ¿no? Sería una proeza. Pero han de contar con la posibilidad de que esos rehenes terminen siendo asesinados por sus captores. En ese caso, las razones para erradicar a Hamás de la franja serían aún más apremiantes. No solo nos han hecho esto, sino que además secuestraron a 100 o 150 israelíes, les torturaron y les asesinaron. Para conseguir algo así, no bastará con una campaña relámpago de bombardeos quirúrgicos. Necesitarán mucho más y un planteamiento estratégico a largo plazo. Eso lo saben los generales israelíes desde hace años, pero no había voluntad política para llevarlo a cabo. Lo sabían, de hecho, antes de que Hamás llegase al poder en la Franja de Gaza, y por eso la evacuaron en el año 2005 tras una ocupación de casi 40 años, porque la Franja de Gaza nunca fue territorio del Estado palestino, el Estado palestino nunca llegó a nacer porque lo impidieron, como ya he explicado aquí, los Estados árabes en 1948, era parte de Egipto, no de ningún Estado palestino. Es Egipto el que lo rechaza después de los acuerdos a los que llegaron Begin y Sadat en 1979. El ejército israelí evacuó el Sinaí, pero Sadat le pidió que se quedasen con Gaza, que no les interesaba lo más mínimo, a pesar de que había formado parte de Egipto, hasta que la perdió después de atacar a Israel en 1967. Bien, pues desde entonces hasta 2005 habían estado los israelíes allí. Gaza no era muy distinta a lo que es hoy Cisjordania. El abandono de la franja abrió de par en par las puertas al terrorismo. Fue un error estratégico de grandes dimensiones. Israel creía desentenderse de un problema menor creando uno mayor que se ha terminado cronificando. Esa idea de poder convivir con el mal enjaulándolo es la que murió con el ataque del día 7 de octubre. Fue algo tan salvaje y de una escala tan grande que hoy prácticamente todos los israelíes, sin importar a quién voten ni sus convicciones personales, incluso los más amigos de la causa palestina, que también los hay y muchos, pues todos, o prácticamente todos, apoyan que se ponga fin de una vez por todas al santuario terrorista de Gaza. Después de lo que ha pasado, Israel simplemente ya no se lo puede permitir. Pero cualquier incursión por tierra que busque acabar con Hamás requiere no solo entrar, con eso no basta. Requiere entrar, quedarse y tomar el control efectivo de la franja. Durante mucho tiempo, durante todo el tiempo necesario, ya digo, será muchísimo, para normalizar la situación y limpiar aquello de terroristas. Cuando esté normalizado, y no va a ser cosa de 4 días, y quizá ni siquiera de 4 años, pues se podrá entregar su gestión a la Autoridad Nacional Palestina. En este punto Netanyahu enfrenta un dilema. Sin tropas sobre el terreno, no puede detener a Hamás. Pero tenerlas dentro significa no solo gastar cientos de millones de shekels en la operación, sino asumir que van a perder a muchos hombres, a muchísimos soldados, que a su vez tendrán que disparar a demasiada gente. Puede quedarse, como vienen haciendo los últimos 15 años, en simples bombardeos, con más o menos puntería. Pueden acabar con edificios claves, pueden sellar la frontera. Pero lo que sucedió el sábado demuestra que eso no ha sido suficiente. Si quieren realmente que Hamás pase a la historia en Gaza,
Tendrán que entrar, adueñarse de sus calles, registrar casa por casa y perseguir a los terroristas como perros de presa. A los cabecillas no podrán atraparlos, eso ya a estas alturas lo tienen claro, porque ya se han marchado todos los cabecillas de Hamás. Estos se marcharon tan pronto como vieron que Israel iba a responder. Mandaron a sus hombres al matadero, a matar y después al matadero, y después de ahí se marcharon al Líbano y a Qatar. El coste de hacer esto sería muy alto, altísimo de hecho, pero es el único medio que tienen de conseguir su ansiado sueño de erradicar para siempre a Hamás de la franja de Gaza. Harían bien en tomárselo con calma. De hecho, deben tomárselo con calma y planificar muy bien la operación y a la vez también explicarla a la comunidad internacional. Que no parezca una venganza sin sentido. Esta es la situación, este es el problema que tenemos, esta es la amenaza que sufrimos y esta es la manera que vamos a eliminarla. Por lo tanto, van a necesitar, ya digo, el apoyo de la comunidad internacional. Evidentemente, habrá países que se quejen, pero otros, especialmente los países más cercanos a Israel, como Estados Unidos o los países europeos, seguramente, si está bien trazada y bien explicada, la apoyan. La rabia y la precipitación son malas consejeras. Malas consejeras y peores compañeras. La misión está sobradamente justificada. Ahora solo tienen que encontrar el modo de hacerla realidad. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sergio, mi querido Sergio, la Casa Cartagena de Grupo Viajes, la agencia que organiza los contraviajes, que es de Valencia. Esta agencia es especialista en viajes a Tierra Santa. Son unos auténticos maestros. Y como era previsible, tenía un par de grupos, Sergio, en Israel en el momento de los ataques de Hamás. Esto es lo primero que se me pasó por la cabeza el sábado pasado cuando me enteré de esto. Y aseguro que tiene clientes allí, Sergio, y efectivamente los tenía. Pues bien, nos envía Sergio una nota de voz desde la base de Torrejón, que es una base del Ejército del Aire, donde se encontraba anoche recibiendo a sus clientes que han sido repatriados a España. Querido Fernando y Contraescuchas, muy buenas noches desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Hemos venido a recoger algunos de los grupos que estamos repatriando desde Israel. Y aquí va una pequeña reflexión y también una pregunta. La pequeña reflexión es qué gusto da y qué bien trabaja el Ejército del Aire. Entiendo que cuando les coordinan y cuando les permiten trabajar. Por poner un ejemplo, desde que estalló el conflicto, el gobierno de España ha tardado dos días y medio, 3, realmente más, porque el conflicto estalla un viernes por la noche y hasta el martes por la noche no han operado el vuelo. Mientras que otros países, desde el primer día, Portugal, Italia, Francia, a nosotros nos lo comunican las aerolíneas y los abogados y todo esto, que están operando desde el primer día. Pero, son extraordinariamente profesionales y su labor es encomiable, ha permitido a muchísimos españoles poder volver. Y aquí va la pregunta. Nosotros hemos estado en continua comunicación con las aerolíneas y nos indicaron que el martes 10 de octubre por la mañana no les permitieron empezar a operar los vuelos por riesgo, porque habían habido ataques y había cierto riesgo para la aviación comercial. Entonces nos indicaron que posiblemente en los próximos días se empezaran a operar vuelos del Ejército del Aire y que posiblemente serían los famosos Hércules C-130. Ahora, viendo el avión en el que han venido, es prácticamente un avión comercial, solo que en lugar de llevar una inscripción de una aerolínea, lleva una inscripción que indica Ejército del Aire. Por lo que lanzo la pregunta, o bien para ti, Fernando, o bien para los contraescuchas, que como bien dices, tienes la mejor audiencia de habla hispana de todo Internet. ¿Qué diferencia a este avión? ¿Qué medidas de seguridad? ¿Por qué está permitido que este avión opere en unas condiciones en las que un avión comercial como los Airbus o los Boeing que suelen operar estas líneas
a ellos no se les permite y en cambio a estos sí. ¿Qué especificaciones técnicas o qué requisitos cumplen estos aviones del Ejército del Aire, aunque aparentemente por fuera sean muy parecidos? Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Este avión en el que llegaron tus clientes es un Airbus 330 MRTT, que es el acrónimo de Multi-Role Tanker Transport, es decir, que sirve tanto para reabastecimiento en vuelos, un tanker, como para transporte de personas y carga. Pues el multi-role, ¿no? Multipropósito podría ser en español. Realmente es un Airbus 330 como el de cualquier aerolínea, reconvertido en las instalaciones de Airbus en Madrid, las tiene en Getafe, para esa función de transporte y reabastecimiento. Le tienen que poner pues las pértigas esas, ¿no? Con las que se reabastece a otros aviones en vuelo y supongo que hacerle más transformaciones. Toman un avión recién fabricado en Toulouse, en la fábrica de Airbus, y se lo llevan a Getafe y allí le hacen las modificaciones pertinentes. Su equivalente estadounidense es el KC-10, que proviene del DC-10, y el KC-46, que proviene del 767. El Ejército del Aire Español, que yo sepa, tiene dos unidades de A330 MRTT. Son dos antiguos 330 que tenía Iberia, se los compró y se enviaron a la fábrica de Airbus en Getafe para su conversión. Se trata, por lo visto, de aviones muy prácticos porque permiten alargar el alcance de otros aviones, como por ejemplo los Eurofighter o los F-18, ¿no? Y además permiten transportar soldados a distancias muy largas, bueno, soldados o cualquier tipo de personas, ¿no? Esto mismo, evacuaciones, lo acabas de ver tú con tus propios ojos. No sé qué alcance tendrá el 330 MRTT, pero el 330 normal ronda los 12 o 13.000 kilómetros. Variará en función de su serie, ¿no? Que si la 300, la 200, ya sabéis, pero vamos, ronda por ahí. Eso significa que puedes llevar carga y unas 300 personas pues de aquí a casi cualquier lugar de América. De hecho, con los 330 Iberia cruza el Atlántico todos los días, muchas veces, ¿no? Eso con el Hércules no puedes hacerlo, y con el A400M, que también lo tiene el Ejército del Aire, que se conoce como Atlas, tampoco. Ambos necesitan hacer escala para repostar si se dirigen, pues no lo sé, por ejemplo, a México. Por lo demás, el Ejército del Aire siempre actúa de forma ejemplar en este tipo de evacuaciones. Ya lo hizo en Afganistán hace un par de años, en agosto de 2021, cuando desplegó, creo que no sé si eran 3 o 4 A400M en Dubái, para evacuar españoles de Kabul. Son grandísimos profesionales, que hacen bueno el lema de la aviación española, que es muy bonito, por cierto. El lema de la aviación española es vista, suerte y al toro. Respecto a la pregunta que haces de por qué han permitido el A330 y no otras aeronaves para la evacuación, pues lo desconozco. El A330 es más rápido que el Hércules o que el A400M, ya que se trata de un aparato a reacción. Los otros dos tienen turbohélices, aunque eso sí, el Atlas es un turbohélice realmente rápido, según parece, y mucho más preparado que el A330 para actuar en áreas de conflicto. Así que supongo que no se debió a una prohibición, sino a una cuestión operativa, ¿eh? El Hércules tiene un alcance mucho más reducido y mucho menos capacidad. En línea recta de Madrid a Tel Aviv te lo he ido a medir. Hay 3.500 kilómetros. El alcance del Hércules es de 3.800 kilómetros. Pero no se vuela propiamente en línea recta. Se dan pequeños giros en función de las indicaciones del control de tráfico aéreo. Así que de llegar lo haría justito. El Atlas tiene un alcance mucho mayor. Una media carga igual te hace unos 6.000 kilómetros, pero entran poco más de 100 personas. En el A330 son casi 300. En fin, espero no haberme equivocado. Si lo he hecho, por favor, corregidme. Bien, vamos ahora con Juan, que no está muy a gusto con lo que comentamos ayer Alberto y yo sobre Gaza e Israel. Generalmente oigo tu programa cada noche, siempre estoy de acuerdo con tus posturas, pero en este tema de la franja de Gaza en el programa que hiciste con Alberto, me parece que una defensa tan acérrima a un estado como es el de Israel es un poco inapropiado teniendo en cuenta que todo lo que hizo Hamas, que es totalmente reprochable, asqueroso, ponle el adjetivo que quieras, es todo lo que sufren los palestinos día a día. Es todo lo que la gente ha visto, no por más de 50 años. Y cuando se trata de defender el territorio, ¿para qué pueblos es correcto hacerlo? ¿Para qué pueblos no? Al fin y al cabo, jamás fue electo. Y después de que jamás fue electo por los palestinos, básicamente Israel les quitó toda clase de servicios, desde la agricultura hasta el tiempo en que pueden permanecer en la playa. He conocido gente de Palestina en varias partes,
Soy de Colombia, vivo en Estonia, bueno, independientemente de eso. Y me parece que hacer una defensa al Estado de Israel en vez de criticar todo lo que hace el Estado de Israel y condenar a Hamas por estas acciones reprochables, pero condenar al Estado de Israel, en especial al fascista de Netanyahu, es primordial en cualquier análisis. Tú no puedes, en mi opinión, salir a decir que partir de que la masacre de un lado es buena y la masacre de un lado es malo. Obviamente la masacre de ambos lados es malo, pero el origen del conflicto es incluso el estado material de las cosas que necesita el pueblo palestino y que no tienen, ¿eh? Que no tienen agua, que no tienen energía, que no tienen medicamentos, que no se pueden ni mover porque hay un estado de apartheid que básicamente estratifica todo el escalafón social. Defender los inocentes de Israel es algo humano y es totalmente lo que deberíamos todos como seres humanos hacer. Pero incluso hay judíos ortodoxos que han salido a reconocer que Israel es un estado totalmente terrorista, igual que puede serlo Rusia en Ucrania. ¿Cuál estado imperialista es bueno y cuál estado imperialista es malo? Yo creo que todos son malos. En especial porque toda esta guerra se generó porque el Imperio Británico le prometió a los árabes y a los judíos tierras, en una tierra que no era de ellos, y luego llegaron una cantidad de judíos europeos a una tierra donde vivía musulmanes y judíos, minoritariamente judíos, donde ellos habían vivido en paz, incluso desde el Imperio Otomano y luego incluso en el Imperio Británico. Entonces, bueno, solo quería darte mi opinión y espero haber sido un concreto y no pasional, pero ver las imágenes desde hace años, desde que soy niño, vamos, de Palestina es súper fuerte. Yo no he hecho, Juan, ninguna defensa acérrima del Estado de Israel, ni yo ni Alberto Garín. Me he limitado a decir que los israelíes han sido objeto de un ataque inadmisible desde cualquier punto de vista. A partir de aquí, los 4 programas que he hecho sobre este tema esta misma semana, he tratado de comprender por qué la situación es como es. El conflicto entre palestinos y israelíes no es nuevo para mí. Llevo más de 20 años trabajando como periodista y lo he dicho en varias ocasiones. El conflicto entre palestinos e israelíes, yo empecé a trabajar de periodista el año que empezó la segunda intifada, la de Al-Aqsa. Es decir, el año 2000, vamos. Esto ha acompañado mi carrera y he escrito muchísimo sobre el tema, pero puedes encontrar en mi página web historias de Israel y Palestina, pues qué sé yo, del año 2004, 2005, 2008, de aquella época. Esto, ya te digo, no me pilla de nuevas. Y aquí mismo en la Contracrónica he hablado también, cuando he tenido oportunidad de hacerlo, de esto y sobre todo de Israel, porque los últimos, yo llevo haciendo este programa desde 2016 y ha estado bastante tranquila la cosa. La última guerra en Gaza, propiamente dicha, fue en el año 2014, es decir, 2 años antes de que yo empezase a hacer este programa. Pero vamos, que echa un vistazo a mi página web y busca la etiqueta Israel y podrás comprobarlo por ti mismo. Conozco bien los antecedentes históricos que dieron lugar a este conflicto y no solo antecedentes históricos que validen una u otra opinión, ¿eh? Mira, yo no soy ni palestino ni israelí. Lo que sí soy es defensor de la democracia y de la sociedad abierta. Eso ya de entrada me hará simpatizar siempre más con un país que respeta una cosa y la otra. El Estado de Israel es una democracia y un país diverso y abierto. Jamás es una banda terrorista infame. Ya que evidentemente las preferencias personales, el corazoncito se me va a ir a un lugar y no al otro, como te puedes imaginar, y creo que a ti te sucederá lo mismo. Israel es un país en el que vive 1 millón de musulmanes con plena nacionalidad. Un país en el que trabajan honradamente, a diario, miles de palestinos que cruzan todos los días la frontera. Los de Cisjordania, se entienden, porque los otros no pueden. Un país que tiene pleno derecho a existir. Y que durante los últimos 75 años ha peleado por existir contra las potencias árabes del entorno y contra la voluntad de algunos palestinos entregados al terrorismo. Hace 30 años, lo hemos hablado aquí ya estos días, se llegó a una serie de acuerdos en Oslo que preveía la creación de 2 estados, uno israelí y otro palestino, que conviviesen en paz. Los que dinamitaron ese acuerdo fueron los palestinos, desatando la segunda intifada. Desde entonces no han hecho más que complicarse las cosas. Las víctimas del terrorismo en Israel
Se cuentan por miles en los últimos 50 años. Mira, te doy las cifras, te voy a dar cifras, porque las he ido a mirar ya por pura curiosidad. Desde los acuerdos de Oslo, no me voy a 1973, ¿eh? Desde los acuerdos de Oslo en el 94 hasta el estallido de la Segunda Intifada, conocida, como te decía antes, como Intifada al-Aqsa, fueron asesinados 300 israelíes en atentados terroristas. Ojo, en estos años buenos, ¿eh? La segunda mitad de los 90. Desde entonces han sido asesinados casi 1.500 israelíes en atentados terroristas. La mayor parte de ellos civiles. Casi 1.500 en 20 años. La mayor parte de eso, ya digo, civiles, y casi todos entre 2000 y 2005, porque a partir de ahí Israel empezó a tomar todo tipo de medidas, entre ellas lo de construir el famoso muro. Mira, solo este año, te voy a mirar los atentados de este año. Solo este año, antes de los ataques del día 7, hubo un total de 13 atentados, 13, con 29 víctimas mortales. En agosto hubo 3. El día 21, una mujer de 40 años llamada, tengo aquí el nombre, Batsheva Nagari, fue tiroteada cuando conducía su coche por la autopista. El día 19, un padre y su hijo, un hijo de 28 años, fueron tiroteados en una gasolinera. El día 5, un vigilante de seguridad fue tiroteado. En junio mataron a una familia entera de 4 miembros a tiros en una gasolinera. Así puedo continuar hasta mañana, Juan. Bueno, hasta mañana y hasta pasado mañana. Los israelíes viven atemorizados por ser víctimas de un atentado. Eso lo sabe bien el Estado israelí, claro. De ahí la obsesión por la seguridad y por los controles. Y de ahí también la desconfianza. El 99,9% periodo de los israelíes preferiría que Palestina se hubiese convertido en un Estado independiente con el que pudiesen comerciar y relacionarse en paz. No habría muro, no habría checkpoints, simplemente pasos fronterizos como los que hay con Jordania y con Egipto. Pero los líderes palestinos no parecen por la labor de que eso suceda. En fin, ahí están los estatutos de Hamás que hablan de la aniquilación del Estado de Israel, o las proclamas en las mezquitas, o las declaraciones subidas de tono de responsables de la ANP cada 2x3 en las que se habla de que los israelíes son colonos y que tienen que marcharse, que aquella tierra les pertenece. Vamos, toda la propaganda que luego repite la extrema izquierda y la extrema derecha occidentales. Ojo, estos no son opiniones, estos son hechos, que es lo que te estoy dando. El resultado de ese miedo y de esa desconfianza es un estado de excepción continuo, que si se mantiene es porque la Autoridad Nacional Palestina no aceptó la oferta que Ehud Barak les hizo, entonces primer ministro, les hizo hace 20 años, reconociendo el 95% de sus aspiraciones territoriales. Entre medias ya sabes lo que ha pasado. Los sucesivos gobiernos de Israel han cometido errores, sin duda, pero en ningún momento han entrado ni militares ni paramilitares israelíes en territorio palestino y han hecho masacre alguna. Te rogaría que me dijese si conoces algún caso que sea equiparable a lo que hizo Hamás el otro día en el sur de Israel. Que entrasen unos israelíes en pick-ups a Cisjordania o a la propia Gaza, violasen a las mujeres, las asesinasen y fuesen tiroteando a la gente en sus casas. Dame un solo caso. Todo esto que nos has contado, que has puesto en igualdad de condiciones, eso no es cierto. No es cierta la comparación con la que empiezas la nota de voz. Eso de que los palestinos sufren a diario lo mismo que sufrieron los israelíes que Hamás asesinó el día 7. Así que, en fin, yo te puedo dar datos, no sentimientos, simplemente datos. En fin, vamos ahora con Francisco, que nos habla de la educación en Palestina. Mejor dicho, empieza con lo de la educación en Palestina y continúa con un tema muy de la contrarréplica, que es si la educación formal tiene o no tiene impacto. Hola, Fernando. Sobre el tema de Israel, has insistido mucho en tus intervenciones en que a los palestinos se les educa desde pequeños en el odio a Israel, que les hacen creer que todos sus males provienen de Israel, de los judíos, y estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, este punto que has repetido en todas tus intervenciones en los programas donde has ido, entra en conflicto con un tema de la contrarréplica que hemos debatido aquí. Y es que tú dices que la educación no sirve para nada. Cuando te decimos que se están metiendo en la educación, tú dices la educación no sirve para nada porque a los jóvenes le entra por un oído y le sale por otro. Y bueno, pues me resulta curioso que para los palestinos funcione, pero para los independentistas catalanes no vaya a funcionar meterse en la educación y expulsar todo el español de la educación. Sobre todo me resulta curioso porque cada vez hay más independentistas. Y cada vez se mueve más la ventana de Overton. Esto no solo pasa con el independentismo, pasa con el feminismo, donde damos por hecho que las mujeres han sido oprimidas toda la historia, o que a lo mejor no te crees la última locura feminista, pero te crees tantas otras que van diciendo por ahí. Entonces la educación es vital.
De hecho, los políticos quieren la educación porque saben que funciona, porque si meten su discurso en la educación, cuando pasen 10 años, eso no hay forma de moverlo porque aunque no hayan podido convencerte del 100%, darás por hecho el 20% de las locuras que te han contado. Así te puedes encontrar gente diciéndote que pagar impuestos es buenísimo y que es lo mejor que podemos hacer porque básicamente salva a los pobres de vivir debajo de un puente. En definitiva, Fernando, que si los políticos quieren, los políticos que son malos, pero tontos no son, quieren la educación, es porque funciona. Y en eso se basa el Estado-Nación. Venga, un saludo, muchísimas gracias por tu programa y un saludo a todos los contraescuchados. Bueno, Francisco, lo he dicho muchas veces, en la escuela no recibimos propiamente educación, sino formación. Decimos educación porque es el modo en el que lo llamamos aquí en España, bueno, y no en toda. En Cataluña ya sabes que lo llaman enseñament. La educación, el enseñament, es mucho más. Te educas viendo la tele. Te educas escogiendo a tus cantantes favoritos, a tus canales de YouTube y de Twitch, a tu grupo de amigos, te educan también las convicciones de tu familia y lo que te rodea, el lugar donde te has criado. Con todo eso te educas. La formación académica es solo una parte, y muchas veces una parte que no pesa demasiado. En Palestina se crían el odio a los israelíes desde la cuna, y ese odio lo reciben de todas partes. Les viene de la escuela, pero también de sus padres, de sus amigos del barrio, de lo que ven en televisión, en internet, de las prédicas de los imanes en las mezquitas. Si solo tratasen de inculcarles odio en la escuela, no tendría el éxito que ha tenido. Y aun con todas, muchos palestinos son ajenos al tema y se dedican a su vida. Y tratan de mejorar en lo posible. Pero si solo hubiera sido la escuela, les entraría por un oído y les saldría por el otro a la mayor parte de ellos. O peor aún, generaría el efecto inverso, como sucede tan a menudo. Mira, los políticos quieren la educación formal porque están convencidos, son tan cortos, tienen tan pocas luces, que están convencidos de que allí pueden aleccionar. Y de que un niño es una especie de máquina que puedes programar. No, los seres humanos no somos máquinas. Luego sucede que se sorprenden cuando ven que pasa lo contrario. Mira, en España, como bien sabes, las escuelas son pesadísimos con el feminismo. Y ya ves tú, donde más apoyo tiene Vox es entre los adolescentes. En Cataluña es independentista el que es hijo de independentistas o el que tiene un grupo de amigos que lo es. No se ha hecho independentista porque se lo dijesen en el colegio. Lo he dicho muchas veces. La generación de mis padres se hizo de izquierdas en pleno franquismo, después de haber sido educados pues entre los años 40 y 50, es decir, en los años más duros de la dictadura. Vamos, que cuando eran pequeños, te lo digo ya porque me lo contaron, tenían que cantar el cara al sol mirando al retrato de Franco por la mañana. 30 años más tarde estaban en un mitin del PC. Habían decidido no bautizar a sus hijos y todo con lo que les habían martillado en su infancia les resbalaba completamente. ¿Cómo pudo ser eso? Pues sencillo, hicieron oídos sordos a lo que les decían los profesores y los curas en el colegio, y se educaron con los Beatles, con ciertas lecturas, con las historias que contaban los que habían emigrado a Francia, con la televisión ya, que en los años 60 ya estaba funcionando, y con las modas imperantes en esa época. Todo el empeño que puso el franquismo en la educación no sirvió absolutamente para nada. Y de nuevo a los hechos me remito. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra total en Gaza. Desastre total para los gazatíes de bien y de mal. Muerte, miseria y desesperación. Sus enemigos externos e internos tentados de hacer barbaridades y frenados por su sinsentido práctico, y sus amigos externos abandonándolos a su suerte entre gestos muy compungidos. Guerra local, no por ello menos horrible. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 12 de octubre, estamos a jueves, no olvidéis, lo que significa que mañana es viernes. Y si es viernes tenemos contrahistoria. Ya sé que hoy es el Día Nacional en España, pero la contracrónica no hace fiestas, más que cuando estoy por ahí viajando, porque he tenido que salir como la semana pasada, que estuve en el canal de Castilla, pero bueno, yo cuando viajo también hago mis trabajillos porque subo vídeos muy graciosos, como los quedo dejando en mi canal, en el que, por cierto, en la última parte, la quinta del canal de Castilla, sale Alberto Garín en bicicleta. Si queréis verlo, ya sabéis, ya estáis tardando a ir a mi canal y a mirarlo allí. Bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana, pero no aquí, sino en la contrahistoria. Hasta mañana.